Me gustaría poderles ayudar. Bueno, el tema, naturalmente, es el tema del cual nos habla la Iglesia durante estos días, que es el tema de convertirse. Tema francamente difícil. O sea, desde el día miércoles de ceniza, en su predicación, la Iglesia, a través de la liturgia, nos está diciendo convertíos, cambiad. Y así también empezó Jesucristo, empezó su predicación con la vida pública, empezó diciéndonos, convertíos y creed en el Evangelio. El tema es francamente difícil por la sencilla razón de que hay un refrán, o no sé si es un refrán o es un dicho, que afirma genio y figura hasta la sepultura. De manera que a mí me resulta normalmente muy fácil ver en qué se tiene que convertir el otro. Pero lo que me resulta francamente difícil es darme cuenta y decidirme a ver en qué me tengo que convertir yo. Y eso nos pasa a todos, sin ninguna excepción. A ustedes también, mis queridos televidentes, también tienen esta misma dificultad. Pero no se escandalicen por esto, no se escandalicen porque, en fin, ya cuando aparece la primera conversación privada de Jesús con un personaje del Evangelio, ya aparece esta dificultad. Y digo que es la primera, por lo menos que conocemos el diálogo. Es con Nicodemo. Antes ha habido otras conversaciones, seguro, pero no sabemos qué es lo que hablaron. Pero en la primera conversación con Nicodemo, al inicio de la vida pública del Señor, se presenta de noche aquel hombre importante, un hombre bueno, era fariseo, era el principal entre los judíos, y, en fin, quiere saber qué es lo que hay detrás de todo aquello que viene oyendo hablar. Y le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque solamente quien hace los milagros que tú haces puede venir de parte de Dios. Y ante ese planteamiento, Jesús, ese planteamiento noble, Jesús se mete en directo y le dice así. O sea, que tú crees que yo vengo de parte de Dios. Pues mira, lo que te digo es que tienes que volver a nacer. El pobre Nicodemo de poco se desmaya. Porque se desmaya porque, claro, pregunta, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Acaso puedo meterme de nuevo en el seno de mi madre para volver a nacer? Jesús intenta explicarle, pero claro, no entiende nada. Porque le dice, mira, no te digo esto, lo que tienes que hacer es a través del agua, a través del bautismo, que todavía no había sido promulgado, faltan 3 años para promulgarlo, y a través del Espíritu, a través de la gracia de los sacramentos, que tampoco habían sido instituidos. Bueno, por lo tanto les digo que nadie se escandalice ante esta dificultad. O sea, tenemos que convertirnos, el tema es francamente difícil, por lo menos en su apariencia. Quizá, como les decía, para el observador externo puede parecer fácil la conversión del otro. Por ejemplo, el otro día me comentaba una señora el odio, no sé si la palabra que empleó era esta, del odio o del resquemor, que tenía con su concuñada desde hacía 20 años. Le pregunté, ¿por qué motivo? Dice, bueno, vive en el piso de arriba y cuando riega las plantas me moja a mí. Ese era el problema. 20 años. Dije, pero señora, ¿pero eso usted no cree que lo puede dar un poco la vuelta? Por ejemplo, pensar que quiere facilitarle una ducha diaria a todos los... O uno piensa, por ejemplo, el otro día leía en un diario de Buenos Aires, leía un artículo de un escritor brillante. Y creo que muy inteligente. Hablando del tema de las sacerdotisas y demás, ¿no? Y yo, claro, al leer aquel artículo pensaba, pero ¿será posible que este hombre, inteligente, brillante, no se dé cuenta de que la doctrina católica está donde está Pedro? No se dará cuenta de esto. O sea, para mí resulta facilísimo que esa persona se convierta. Para él, por lo visto, es francamente difícil. Bueno, pues lo que no quiero es que se desanimen ante el planteamiento que les estoy haciendo. Y les digo que no se desanimen por la sencilla razón de que
también la Iglesia en su predicación nos señala un camino. No sé si ustedes recuerdan que precisamente a mitad de Cuaresma, me parece que fue en la tercera semana de Cuaresma, la Iglesia nos recordaba aquella escena muy conocida del Naamán, del leproso Naamán, que se la aconsejo que la lean despacito, yo aquí no tengo la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Nos cuenta una historia muy divertida. Naamán, por lo visto, era un general valeroso, bueno, generoso, querido por todo el mundo, pero estaba leproso. Y en su casa, por lo visto, trabajaba una jovencita israelita que al ver la bondad de aquel hombre sintió compasión y entonces, pues rápidamente le comunicó a su mujer, la mujer de Naamán, le comunicó que en Israel, en aquella época precisamente, había un gran profeta que se llamaba Eliseo, que él lo curaba. La mujer rápidamente se lo dice a su esposo va al rey sirio, para pedirle permiso de hacer este viaje. El rey sirio dice: ningún problema, es más, te voy a dar una carta de recomendación, de colega a colega. O sea, no como la carta de recomendación que el otro día me comentaba un amigo que andaba sin trabajo, el pobre andaba desesperado, y me decía: bueno, lo que pasa es que una vecina mía es la cuñada de la secretaria de no sé quién. Le dije: mira, ese camino vas a muere, por ese camino no sigas, a la vecina, a la concuñada, no vas por ese camino. No, Naamán iba con recomendación del rey. De primera línea. Primera línea. Querido rey de Israel, te envío a mi general Naamán, está leproso, cúralo. Saludos, Tegucigalpa, no sé cómo se llamaba el rey sirio. Bueno, Naamán se pone en camino con la carta de recomendación, pero claro, no se fía mucho de que la carta tenga la suficiente cuña, con lo cual lleva otras cositas, concretamente llevaba, dice la Sagrada Escritura, 10 talentos de plata, que yo no sabía lo que era un talento y se lo pregunté un día a un sacerdote amigo, joven, vigoroso, padre Ricardo Rovira se llama, de feliz memoria, vive todavía, está en Córdoba, y recuerdo que me dijo: no, el talento no era una moneda, el talento era un lingote de plata, me dijo. Un lingote de plata, y me dio un dato que yo no se lo pedí, pero me lo dio. Me dijo: aproximadamente en este momento equivaldría a $200.000. Yo, como soy ingeniero y todavía sé multiplicar, entonces multipliqué 200.000 por 10, eran 2 palitos verdes, me salió, en plata, para lubrificar la gestión. Para facilitar la gestión. Simplemente les digo esto a mis colegas, a todo el mundo, les digo que la coima no es invención argentina. No, existía. Ya existía desde el siglo XXIX a.C. Aquí la practicamos con profusión, pero no la hemos inventado nosotros. Bueno, por si acaso el profeta era alérgico a la plata, entonces también llevaba, dice la Sagrada Escritura, 6.000 siclos de oro. Sí. Que ahí yo sí me enteré, a ver qué era el siglo, es una moneda, aproximadamente tiene unos 16 gramos, me parece, hice la cuenta en su día y me salía 5 palitos verdes en oro, para lubrificar también la gestión. Pero el planteamiento del tema, y llega a Jerusalén, se presenta ante el rey se da un susto mortal, piensa que le quiere tender una celada, porque le pide, su colega sirio le pide que lo cure y él no puede curarlo. Ante el planteamiento enterado el profeta, le manda un emisario al rey para decir: envíame a Naamán, que esto es cosa mía, tú de esto no sabes nada. El rey, encantado, se lo envía y se pone en camino a Naamán y está esperando que venga a recibir el profeta, pues vestido de pontifical, con 200 monaguillos, con turiferarios, y resulta que le manda un emisario. La Biblia no describe las características del emisario, yo me lo imagino petizo, pelado, virojo, de estos que hay que ponerse de lado para hablar con él, desdentado, de manera que cuando habla le sale el aire por los dientes. ¿Qué le dice? Mi general, si quieres curarte, báñate en el Jordán. Claro, Naamán se queda duro y dice: ¿esto es una broma o qué? Me mandan aquí este petizo que además huele mal, y me dicen que me bañe en el Jordán. Yo vengo con la carta de recomendación de mi rey.
vengo con 2 palitos verdes en plata, 5 en oro, y me dicen que me van en el Jordán. ¿Acaso en mi tierra no hay ríos mucho mejores que el Jordán? Porque no sé si ustedes conocen el Jordán. Yo no lo conozco, pero me lo imagino. Un riachuelo pequeño, es el único río del mundo que desemboca en el Mar Muerto, el único. Mar Muertos en el mundo solamente hay uno, que precisamente es en el que desemboca el Jordán. El Mar Muerto, no sé si ustedes saben geografía, es un mar que tiene un complejo de inferioridad enorme, porque todos los mares están a la altura del mar, todos, excepto el Mar Muerto. El Mar Muerto está hundido, me parece que son 200 metros bajo el nivel del mar, con lo cual el complejo de inferioridad que tiene es brutal. Bueno, por lo tanto se comprende la actitud del general Naaman diciendo, pero vamos a ver, en mi tierra no hay otros ríos mucho más poderosos que el Jordán para bañarme. Bueno, menos mal que en su cortejo, por lo visto, hubo un tipo sensato que le dice, mi general, si el profeta le hubiese mandado una cosa difícil, no lo hubiese hecho. Le ha mandado una cosa fácil, hágala. Hágala. Y es en lo único que Naamán acierta. Baja la cabeza, se mete en el Jordán y queda limpio. No acierta con la carta de recomendación, no acierta con los 10 talentos de plata, no acierta con los 6.000 siclos de oro. Acierta cuando da el pasito de la humildad. Pasito de la humildad que le lleva a hacer esta cosa pequeña que luego el Señor la va a confirmar cuando dice aquella famosísima parábola de los talentos, muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo pequeño, en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho. Bueno, pues aquí me gustaría que todos sacáramos unas conclusiones que pienso que son muy importantes. Yo tengo que convertirme, ustedes tienen que convertirse, pero no hay que dar saltos mortales, que nadie piense que tiene que dar un salto en donde se juega la vida. No, hay que cuidar unas cuantas cosas pequeñas, hay que convertirse. Lo que no podemos ser es tan sonsos, tan soberbios, de pensar que no tengo nada que cambiar. Yo claro que tengo que cambiar. Tengo que ser mucho más apostólico, tengo que ser mucho más pobre, tengo que ser mucho más generoso, tengo que ser mucho más entregado. Y ustedes también. Cada uno tendremos nuestro talón de Aquiles que hay que mejorarlo. Bueno, pues esto es lo que la Iglesia nos dice. O sea, es necesario convertirse, hay que convertirse. Tenemos que convertirnos en los aspectos de nuestra vida. Yo tengo que convertirme en mi vida de relación con Dios. Tengo que convertirme en mi vida de familia. Tengo que convertirme en mi vida de trabajo. Tengo que convertirme en mi vida de apostolado. Simplemente para ser coherente con la vocación que tengo. Es un problema de coherencia. O sea, que este esfuerzo no es cuestión de masoquismo. Hay mucha gente que piensa que el cristianismo es masoquista. El cristianismo no es masoquista. O sea, es la doctrina de la alegría, es el evangelio de la alegría. El otro día, precisamente, tuve en mis manos una ficha de Santo Tomás Moro. Era un hombre, por lo visto, con un sentido del humor muy grande. Y entonces, concretamente, cuando le pusieron la capucha para cortarle la cabeza por el tema de Anita Bolena, pues le dijo al verdugo, bueno, ten cuidado al hacer el corte, ten cuidado no estropearme la barba, porque ella, la pobre, no ha tenido ni nada que ver con este asunto. Bueno, pues Santo Tomás Moro escribió unas bienaventuranzas, yo ahora no se las voy a leer todas, que son francamente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, decía: bienaventurados los que tienen capacidad para reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Bienaventurados los que saben distinguir una montaña de una piedra, porque se evitarán muchos inconvenientes. Hay mucha gente que piensa que se está encontrando siempre con montañas, ¿no? La pobre señora de que le riegan las plantas arriba piensa que es una montaña. No es una montaña, es una piedra. Y lo mismo sucede en los aspectos parciales de nuestra vida. O sea, yo tengo que ser coherente con mi vocación, la que tengo, y tú con la tuya, y ustedes que me están viendo con la suya. ¿Qué somos? Bueno, somos cristianos. Una vocación que hemos recibido no porque yo la haya buscado,
la fe de mis padres me llevaron a las aguas del bautismo. Allí me hicieron hijo de Dios. Ser coherente con esto. Esto lleva indudablemente, lleva un poquito de esfuerzo. No me da miedo o me da vergüenza llamarle a esto cruz. El trato con mi Padre Dios. Pero lleva consigo un poquito de esfuerzo. En eso es lo que me tengo que convertir. O sea, ¿saben todos ustedes que Dios es nuestro Padre? ¿Qué paso tienen que dar? ¿Saben rezar el Padre Nuestro, por ejemplo? No, yo es que no sé rezar el Padre Nuestro. ¿No sabe? No, no lo sé. Bueno, escríbanos aquí al estudio o llámenos por teléfono. Le ruego al director del programa que señale el teléfono ahí y con mucho gusto le voy a enviar a vuelta de correo un librito pequeño de oraciones para que usted pueda rezar con los suyos el Padre Nuestro. Hace tiempo que no ha pedido perdón a Dios en la confesión. Pienso que no es un paso difícil, pienso que no. Pedirle perdón a Dios me parece que es lo más asequible a cualquier persona. Hágalo. Esa es la conversión que nos piden. ¿Cuál es la relación con los suyos, con su mujer? ¿Qué pasa con su mujer? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Cuál es la cosa pequeña que tengo que vivir? No, llego a casa, como me decía ahora el director del programa, claro, llevo aquí trabajando desde las 8. En este momento son las 11 de la noche. Por lo tanto, llevo trabajando casi no sé cuántas horas, bastantes horas. Llego a mi casa con cara de Frankenstein. Le digo, hombre, mira a ver si aquí debajo encuentras una flor y se la llevas a tu mujer, quizá con una sonrisa. No, es que va a pensar, si le llevo una flor va a pensar que estoy mamado. No, eso lo va a pensar solamente el primer día, luego ya no lo va a pensar. Y a tus hijos, ¿qué puedes hacer con tus hijos? Hablar con ellos, que quizá no hablas. Una conversión interesantísima. Yo recuerdo una ocasión que vino a verme una señora y me dijo, padre, yo no le conozco a usted, pero sé que mi marido habla con usted de vez en cuando. Y mi marido es un hombre fenomenal, tenemos 10 hijos, como usted sabe, trabaja muchísimo para darles de comer a los 10 hijos, pero claro, llega a casa a las 10 de la noche, no habla con los hijos. Claro, yo recuerdo que posteriormente, hablando con el hombre, le pregunté, sin hacer referencia a la conversación que había tenido con su esposa, le pregunté, bueno, ¿y tu trato con tus hijos? No, prácticamente no los veo. Y bueno, pues eso no puede ser. Piénsatelo y mira a ver dónde encuentras el hueco. Al cabo de pocas semanas, cuando vino contento, me dijo, ¿sabe que he encontrado la solución? Hay un día a la semana que llego a mi casa a las 8. Y de 8 a 9 hablo cada semana con uno de los hijos varones. Bajamos abajo, a un barcito de allá abajo, un boliche, tomamos una Coca-Cola, una pizza. Claro, los chicos están esperándome, diciéndome, papá, que la próxima semana tengo que hablar contigo. Ese es el planteamiento, esa es la cosa pequeña, pero claro, es importantísima. Y exactamente sucede esto en los restantes aspectos de nuestra vida. Mi preocupación apostólica, por ejemplo. Yo estoy rodeado de gente, ustedes están rodeados de personas, son sus familiares, son sus amigos, son sus conocidos. Hombre, hay que hacer un pequeñito esfuerzo para plantearse, bueno, yo a esa persona, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué bien le puedo hacer? Hoy concretamente hablaba con un hombre bueno, pero un hombre que estaba un poquito preocupado, estaba jubilado, y me daba la impresión de que me quería decir que en este momento ya su vida carecía de sentido. Y en un momento determinado de la conversación me ha preguntado, bueno, ¿y yo qué puedo hacer ya? ¿Qué puedo hacer ya? Y le dije, bueno, pues lo mismo que puedo hacer yo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Se quedó callado. Dije, bueno, yo lo que puedo hacer es hacer el bien a la persona que esté conmigo. Usted lo mismo. Dedíquese a hacer el bien a esas personas que están con usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues esta es la conversión que la Iglesia nos está pidiendo de una forma, casi me atrevería a decir, a gritos, preparándonos para esas fiestas solemnísimas que son las fiestas del Trido Pascual. La Eucaristía, el Jueves Santo vamos a celebrar la Eucaristía, el Viernes Santo la conmemoración de la Pasión del Señor, el domingo
la resurrección, que supongo que el próximo mes el tema del cual hablaremos será este, el tema de la resurrección de Jesús. Bueno, preparándonos para esto, la Iglesia me dice, cambia tu corazón, cambia tu corazón. O sea, además nos lo promete en su mensaje divino, yo cambiaré vuestro corazón, si vuestros pecados son rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Yo pienso, y es el consejo que les doy con toda mi alma, que aprovechen estos días próximos, estos días de la Pascua de Resurrección, que van a prolongarse durante 50 días, aprovechen en primer lugar para pedir perdón, porque creo que esta obligación que todos tenemos de convertirnos, que es la actitud propia del cristiano, en primer lugar empieza pidiéndole perdón, pedir perdón a Dios, a través del sacramento de la confesión, y pedir perdón también quizá a esas personas con las cuales existen algunas diferencias de cualquier tipo. O sea, pisoteando, y esto es lo difícil, pisoteando nuestro amor propio. O sea, por eso a mí me cuesta tanto el convertirme, porque tengo que pisar mi amor propio. Pero vamos a pedirle a la Virgen Santísima, que nos preside siempre en estas charlitas, vamos a pedirle que nos ayude a dar este paso.